Honky Toy Coleccionista presenta el juego de Tarzán más buscado. Hola queridos amigos coleccionistas, que cada día son más los que con alegría voy conociendo y visitantes del canal. Hoy les presento otra caja de juguetes retro con su edición especial, y lo que traigo hoy no es más ni menos que otro playset de una de mis marcas favoritas de juguetes de Hong Kong, New Maris Plastic, de la cual ya hemos mostrado el Fuerte Apache, el Circo de los Tres Anillos y en alguna que otra foto el Arca de Noé. Déjenme contarle que, tal como Star Toys, esta marca, que le llamaremos New Maris Plastic NMP, es una de las más misteriosas de la historia de los juguetes de la Isla Fantástica, donde se creó tanta maravilla de los 60s hasta los 80s en cuanto a juguetes famosos con toda clase de empaques muy bellos y artísticos. Y estamos hablando de la versión del tema de Tarzán en la jungla de New Maris Plastic. El playset de NMP viene con dos versiones, así mismo como era el estilo de Star Toys. Era muy de estas marcas mencionadas el traer una caja con el edificio principal, las figuras y algunos accesorios, brindando también la versión limitada o de lujo, donde sí venía todo el espectáculo con nuevas piezas y hasta figuras. Y de esto es a lo que nos referimos hoy. Lo que más amamos de los juguetes antiguos era su don especial de crear una conexión con nosotros para siempre, y es que de eso se trata todo, de volver a disfrutar y contemplar lo que nos hace felices. En la versión más común de encontrar tenemos a uno de los personajes más famosos del cómic, los libros y hasta el cine, Tarzán de la jungla, rey de los monos, y su amada Jane. Mi papá me contaba que cuando niño él buscaba en el kiosco cada semana su cómic de Tarzán, y me contaba de la jungla, los grandes gorilas y los cazadores de fieras en un mundo misterioso lleno de aventuras, donde en un árbol vivía Tarzán. Y qué mejor manera de entender esa pasión que teniendo este playset para poder visualizar de muchas formas el mundo de este personaje. La figura de Tarzán está bien hecha y han recreado toda la jungla con sus rocas, palmeras y animales. Hay otras figuras de Tarzán muy buenas por ahí, como las de Durkop y otras marcas europeas, y también hay un par de versiones norteamericanas. Queda muy bonito cuando armas la cabaña de 2 pisos con todas las fieras de la selva, pero no se compara con el set completo. Y es que esta caja del set de lujo sorprende, porque a primera vista parece que es una caja de zapatos o algo así, contrario a la edición regular, que sí te muestra una escena del contenido. Es que la caja en sí es todo un mundo recreado que trae desde una montaña, una cascada, hasta el límite de la selva donde Tarzán tiene su morada. Pero tampoco falta la cueva oscura llena de fieras acechantes. Este estilo de escenarios fue muy famoso allá por los 70s por marcas como Mego, y hasta los 80s por Pilen. Mattel también tuvo series con este estilo, y Multiple Toy Maker de los 60s. Y ahora repasemos el contenido de la caja. Ambas tapas sirven de los dos extremos del paisaje que vamos a armar. Trae a la izquierda unas hendiduras donde se acopla esta pieza, que es la que conforma la cascada, con la cueva en su base y un río que emana de su cúspide. Y la base de lámina plástica decorada, conocida como el Playmate,
hace de la vegetación del piso, pero a su vez continúa el cauce del río entre las rocas. Es algo muy ingenioso. Pero a medida que fue apareciendo el diseño me iba impresionando. La otra tapa muestra un paisaje donde un solitario venado o cría de antílope quizás parece ser la presa favorita de toda esa oscuridad entre la maleza. La casa de Tarzán. Les quiero mostrar el pequeño manual de ensamblaje de la casa de Tarzán. Esto es una de las partes que más me gusta cuando abro una caja. La casa queda muy sólida, con esa piel de leopardo en el piso, la misma que viste Tarzán y su amada. ¿Sería este el leopardo de estos cómics? Trae algunos extras como un par de mesitas, banquetas debajo de las que se esconden las mascotas de Tarzán. Aquí tenemos de todo, hasta canguros. No sé cómo vinieron a parar desde Australia al África, pero Newmatic Plastic y casi cada marca que vendía un tema con animales pasaba esto por alto, detallitos. Porque entonces, ¿qué hace también un oso polar? Y ya para eso hubieran agregado pingüinos. Jabalíes, que están mejor hechos que otras de las figuras. Elefantes con un par de voces clásicas. El que ahuyenta a los felinos que salen amenazantes de la cueva es una nueva postura. Zorrillos, perros salvajes, osos hormigueros, un par de dos cerdos hormigueros también, que son esos a los pies de Jane de color amarillo. Un pangolín y unos zorrillos de los perfumados. Los venaditos son de los clásicos usados en casi cada set de Newmatic Plastic, como algunas de estas figuras. Los chimpancés y monos macacos trepados en las palmeras. El clásico gorila de brazos alzados. De estos hay varios tamaños y versiones. Sería bueno hacer un video mostrando todas las versiones de los gorilas, porque son bastantes. Las mini jirafas, pues comparadas con las de Blue Box, parecen crías. En el lago a mitad de montaña están peleando por su territorio hipopótamos y cocodrilos del Nilo. El hipopótamo en gris es una figura rarita, siempre son así de Carmelita. Una pareja de camellos con su cría en donde ya se acaba la vegetación, digamos que es el límite donde comienza el desierto. Los felinos también un poco famélicos para otras poses empleadas en otras marcas como Arco y Blue Box. Este chacal en lo alto de la otra caja y montaña aúlla a la cámara. Un detalle llamativo es que la ilustración que alguien recortó trae otra clase de animales, un mejor león, otra clase de cocodrilo, pero no creo que fuera definitiva, porque ¿dónde están entonces Tarzán y Jane? ¿O esto es otro capítulo de la historia? Un par de panteras agresivas amenazan desde el otro lado de la montaña a los monos trepadores, y en el techo otro leopardo intenta cazar al chimpancé. Las cebras brindan un par de poses en las que descubrí otra posición que no está en otros sets también, esa que está parada. El set se complementa con estas rocas que tendrán parecidas en el playset del Fuerte Apache. Dan un mono a todo el escenario. Así como ese toque del árbol hecho en cartón ilustrado. Ahí arriba un oso negro se ha sentado a pescar algo del río. Los cocodrilos son la típica figura empleada en muchísimos sets de Hong Kong. Parece que funcionaron muy bien o gustaron al público. Esta versión de la leona y el león, bueno, para un niño jugar pasan, pero los hay mejores.
Es interesante que hay gorilas sin base y otro con una pequeña base. Quizás tenemos un infiltrado. Los juegos no llegan a brillar hasta que no se pone todo junto, porque sale toda la gran idea, el gran espectáculo que dará horas de sano entretenimiento. Siempre tenemos nuestras figuras favoritas que nos gusta más recordar. El arte de las decoraciones, un poco impresionista, y sí nos refleja cada parte de la selva, la pradera, la cascada y hasta la cueva. Aún en las caras exteriores del envoltorio no olvidaron el decorado, por lo que la intención más que el modelado era la variedad colorida y crear un conjunto agradable a la vista y que trajera la atención de los infantes por el amor a los animales y las historias famosas. Amigos, por más que trato de hacer videos cortos, creo que mi misión es traerles alguna información más allá de solo mostrar figuras. Por eso les agradezco si me dejan su apoyo, suscribiéndose al canal y dejándome sus valiosos comentarios, que son la mayor alegría que recibo. Una manito arriba siempre se agradece también. Solo es un clic, anímate. Espero hayan disfrutado de este video y del misterio de la selva con Tarzán y sus fieras, tal como me contaba mi buen papá. Adiós.